todos y bienvenidos al canal de Educación Profe Arantxa desde España, este vídeo de Física y Química dedicado a las reacciones químicas. En un caso muy concreto, en el caso de las reacciones de síntesis. Hablaremos de qué son, vamos a explicar algún ejemplo, el objetivo de estas reacciones y además vamos a ver varios tipos de reacciones de síntesis. Será un vídeo completo, interesante y que te invito a que veas. Además, si te gusta, me puedes dejar like, comentario y lo puedes compartir en las redes y suscribirte de manera gratuita al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Y ahora, atento, que comenzamos. Las reacciones químicas son procesos en los que los átomos van a romper unos enlaces, se van a reorganizar de otra manera chocando con la dirección adecuada y la energía suficiente, dando lugar a sustancias diferentes. Esas reacciones químicas se representan gráficamente por medio de ecuaciones químicas, donde tendremos unas sustancias iniciales que van a ir desapareciendo y se van a formar unas sustancias finales que se llaman productos. Las sustancias iniciales son los reactivos. Las reacciones químicas se pueden clasificar atendiendo a muchos criterios, pues si vemos la velocidad de la reacción podemos ver reacciones rápidas y lentas. Dependiendo de si absorben energía o desprenden energía podemos ver reacciones endotérmicas y exotérmicas. Según el tipo de transformación también podemos ver reacciones de oxidación-reducción, también vemos reacciones de descomposición o análisis y hoy, dentro de esos tipos, uno de ellos son las reacciones de síntesis de las que vamos a hablar ahora, que son aquellas en las que dos sustancias reaccionan para dar una única sustancia nueva, es decir, tendremos dos reactivos que pueden ser elementos y compuestos para dar un único reactivo que será un compuesto. Este es el esquema. Si tenemos una sustancia A, se combina o reacciona con una B para dar la sustancia A más B, que será la suma de esas dos sustancias iniciales. Vemos que os he escrito aquí la definición de elemento y compuesto, puesto que aquí se combinan dos elementos que son el nitrógeno y el hidrógeno, que son sustancias formadas por átomos de la misma clase, aunque aquí tenemos una molécula diatómica, porque el nitrógeno, en este caso, y el oxígeno, son moléculas diatómicas porque siempre encontraremos N2, siempre va a aparecer así. Entonces, los compuestos químicos son sustancias formadas por dos o más elementos diferentes, eso sí, combinados en una proporción fija y constante. Tal es el caso del amoníaco. Un átomo de nitrógeno y 3 de hidrógeno y obtendremos amoníaco. De esa manera, diferenciaremos que aquí en reactivos vamos a poder tener elementos solo y nos dan un compuesto, o también podemos tener, en este caso del agua también, elemento y elemento para dar un compuesto, pero también habrá reacciones donde nos encontremos, ahora después lo veremos, pues un compuesto más un elemento para dar un compuesto. Tenemos aquí un ejemplo de reacción de formación del amoníaco, en la que un mol de nitrógeno o molécula de nitrógeno en estado gaseoso va a reaccionar con 3 moléculas de hidrógeno en estado gaseoso para dar 2 moléculas de amoníaco en estado líquido. Este es un ejemplo de reacción de síntesis. Y ahora os he dejado aquí escrito la síntesis del agua, en la que tenemos que 2 moléculas de hidrógeno en estado gaseoso van a reaccionar con una molécula de oxígeno en estado gaseoso para dar 2 moléculas de agua en estado líquido. ¿Qué va a ocurrir? Pues en estas reacciones de síntesis normalmente moléculas más pequeñas pues van a dar lugar a la formación de moléculas que son de mayor tamaño. Aquí se ve claro. Tenemos aquí los 2 moléculas de hidrógeno que romperán sus enlaces, cada molécula, la del oxígeno que también va a romper sus enlaces y al reaccionar van a dar lugar a 2 moléculas de agua. Una molécula de agua estará formada por un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno. De esa manera, esta molécula será de mayor tamaño que las sustancias iniciales. Y también vemos que al reorganizarse los átomos de otra manera, siempre debemos tener en cuenta que para que esté ajustada la reacción deberemos tener los mismos átomos de cada elemento en reactivos y productos, que aquí se ve muy fácil, porque aquí tenemos
4 átomos de hidrógeno y aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. Y aquí hay 2 átomos de oxígeno y aquí hay 2 de oxígeno. Luego la reacción está ajustada. Se reorganizan los átomos de una manera diferente, pero aparecen los mismos átomos de cada sustancia en reactivos, que son las sustancias iniciales, y en productos, que son las sustancias finales. También os he dejado escrito el objetivo de estas reacciones químicas, pues es producir sustancias para el ser humano que no existen de manera natural. Por ejemplo, la obtención de medicinas, la preparación de detergentes, la obtención de acero, la elaboración de cosméticos. Son ejemplos en los que por medio de la síntesis se obtienen sustancias que son útiles para el ser humano. Estas reacciones sirven para sintetizar sustancias que no existen de manera natural. Así, del árbol del caucho se obtiene el látex, puesto que por los vasos de ese árbol, del árbol del caucho, está ese líquido amarillento y blanquecino de donde se obtiene el látex. También de los cítricos se sintetiza la vitamina C. Y esa famosa pastilla de ácido acetil salicílico, la aspirina, se sintetiza ese ácido a partir del árbol del sauce llorón. Bueno, estas reacciones de síntesis tienen gran utilidad para el ser humano. Veamos ahora cómo se clasifican o los tipos de reacciones de síntesis que nos podemos encontrar. Por un lado, si tenemos un no metal más un metal, vamos a obtener una sal binaria. Aquí tenemos el cloro en estado gaseoso, que es un no metal que se combina con 2 moles de sodio en estado sólido para dar 2 moles de cloruro de sodio en estado sólido, que es la sal común. Luego vemos una reacción de síntesis útil para el ser humano, como hemos explicado antes en la obtención en estas reacciones de síntesis. Segundo tipo, si tenemos un metal que reacciona con oxígeno, pues vamos a obtener un óxido metálico. Tal es el caso del magnesio. El magnesio es un elemento metálico que pertenece al grupo de los alcalinotérreos, y aquí si tenemos 2 moles de magnesio en estado sólido, reaccionan con un mol de oxígeno o 2 en estado gaseoso para dar el óxido de magnesio en estado sólido. Si os fijáis, aquí aparecen unos coeficientes en rojo, pues esos son los que ajustan la reacción. Esta reacción, el magnesio, se representa con Mg y el oxígeno es una molécula diatómica. La reacción debe tener los mismos átomos de cada elemento en reactivos y en productos, por lo cual se ponen estos coeficientes delante de las fórmulas o de los compuestos. De manera que aquí tenemos, sin ajustar, un magnesio y un magnesio, y aquí había 2 oxígenos y un oxígeno. Por eso se ha puesto el 2, porque así tendremos 2 magnesios y 2 magnesios y 2 oxígenos y 2 oxígenos. Luego debéis tener en cuenta que átomos de cada elemento en reactivos y en productos deben coincidir el número de átomos de cada elemento. Tercer tipo de reacción, tenemos aquí un no metal más el oxígeno y eso nos dará un óxido metálico. Tenemos aquí el azufre que reacciona con oxígeno para dar dióxido de azufre, reacción ajustada, puesto que coinciden los átomos de cada elemento. Esta es otra reacción de síntesis. Cuando tenemos un no metal más un no metal, vamos a obtener un compuesto covalente. En este caso, la reacción que hemos puesto al empezar, que es la reacción de formación del amoníaco, sería que tenemos nitrógeno que reacciona con hidrógeno para dar amoníaco. Esa es una reacción de síntesis. Y luego también podemos tener un óxido de no metal más agua, nos va a dar un ácido oxoácido. Entonces tenemos aquí el trióxido de azufre que reacciona con agua en estado líquido y eso nos va a dar el ácido sulfúrico, que es un ácido oxoácido. Tenemos aquí otros 3 tipos de reacciones de formación o síntesis, en la que con un compuesto más un elemento vamos a obtener un nuevo compuesto. Recordad al principio que hemos hablado de elementos y de compuestos. Cuando tenemos dos elementos que se combinan, tenemos un compuesto. Pues aquí un compuesto se combina con un elemento, aunque sea molécula diatómica, es una sustancia pura, para dar un nuevo compuesto. Así que tenemos aquí el tricloruro
de fósforo que se combina con la molécula diatómica de cloro para dar pentacloruro de fósforo. Luego, cuando tenemos un óxido de metal más agua, nos va a dar el hidróxido del metal. En este caso tenemos el óxido de zinc en estado sólido que reacciona con agua en estado líquido para darnos hidróxido de zinc en disolución acuosa. Y cuando tenemos un óxido de no metal combinado con un óxido de metal, vamos a obtener una sal, tal cual es el caso del dióxido de carbono en estado gaseoso que reacciona con el óxido de calcio. Aquí tenemos el óxido de no metal. Los óxidos vemos que son óxidos porque terminan en oxígeno y son compuestos binarios, que se combina con el óxido de calcio en estado sólido para dar carbonato de calcio. Bueno, todos estos son ejemplos de reacciones de formación o síntesis. Hasta aquí llegó este vídeo que hemos dedicado a las reacciones de síntesis. Si el vídeo te gustó, pues por ahí debajo me puedes dejar un like, un comentario y lo puedes compartir en las redes, y te puedes suscribir de manera gratuita al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Al finalizar el vídeo te dejo el enlace al tema completo de reacciones químicas, donde encontrarás todos los apartados desarrollados. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Visita la web profearancha.es. Déjame un like si el vídeo te ha servido. Te animo a suscribirte al canal y a dar a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Juntos seguiremos creciendo. Sígueme en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. En el canal de Educación Profe Arancha puedes aprender fácil y ver nuevos vídeos tutoriales todas las semanas. Retos básicos matemáticas los lunes, matemáticas los miércoles, física y química los domingos y test y quiz una vez al mes. Aprende, estudia, practica y aprueba. Con trabajo y constancia todo es posible. Nos vemos en el próximo vídeo.